Jamás imaginé que el hombre con el que dormía estaba calculando exactamente cuándo romperme. Ese fue el instante en el que mi vida se abrió en dos, antes de la verdad y después del miedo. Claudia nunca fue de las que sueñan con cunas blancas y nombres escritos en libretas. Lo suyo era más íntimo, esa chispa silenciosa que te calienta el pecho cuando piensas en un futuro que por fin parece posible. Con 29 años, después de casi 4 años compartiendo techo y rutina con Mario, el marido impecable, el seductor que siempre sabía qué decir, sintió que la vida al fin se inclinaba a su favor. El test de embarazo marcó positivo, un símbolo, 2 segundos, y el corazón golpeándole como si quisiera salir corriendo del baño. Iba a ser madre. Su hijo estaba ahí, respirando en silencio dentro de ella. Quiso contárselo de la forma más hermosa que se le ocurrió. Una caja azul, la prueba aún tibia, unos zapatitos que parecían de juguete y una nota escrita con manos que no dejaban de temblar. Encendió velas, preparó la pasta favorita de él, se acarició la barriga todavía plana como si ya hubiera algo que proteger. Pero cuando Mario entró por la puerta, algo se apagó en el aire. Ni una sonrisa, ni una pregunta, ni un gesto. Solo levantó la tapa de la caja, leyó su carta como si fuera un documento del despacho y empezó a golpear la mesa con los dedos, impaciente, irritado, ausente. Tic, tic, tic. Claudia se quedó mirando su propio reflejo en los ojos de él, buscando una emoción, algo, cualquier cosa, pero lo único que recibió fue un susurro desganado. Luego hablamos de eso. Estoy saturado. Se levantó sin tocarla. Ni un abrazo, ni un beso. Las velas siguieron ardiendo. La pasta seguía caliente. Pero la casa entera se volvió un lugar extraño, como si de pronto no le perteneciera. Esa noche nació la primera duda. Los días después fueron un descenso lento y cruel. Mario esquivando conversaciones, encerrándose en el despacho con la puerta bien cerrada, saliendo a horas absurdas, comiendo en silencio, durmiendo cada vez más lejos, y siempre con el móvil en la mano, apretado como un secreto. Claudia se repetía que era estrés, que pasaría, pero la distancia entre ellos ya no era distancia, era un abismo. Hasta que llegó la madrugada que lo partió todo. A las 2:17 despertó sobresaltada. El lado de él estaba frío. Bajó las escaleras intentando que el suelo no crujiera. Del despacho se escapaba una luz amarillenta y la voz de Mario. Primero murmuraba algo que no entendió. Luego lo oyó con claridad. Ella no sospecha nada. Susurró. Ya quiere al bebé, pero mañana le doy el té. Parece natural. No notará nada. Lo perderá. Y punto. Claudia sintió cómo el alma se le salía por la boca. El cuerpo se le volvió peso muerto, las manos heladas, la respiración atrapada, un solo pensamiento repetido como un tambor. ¿Mi marido? ¿Planeando perder a nuestro hijo? Retrocedió a oscuras, con pasos que parecían prestados, y volvió a la cama fingiendo dormir. Por dentro era un temblor constante. Ya no respiraba, sobrevivía. A la mañana siguiente, él actuó como si fuera domingo en familia. Silbó, preparó desayuno, la miró con una sonrisa que ahora daba miedo, y le ofreció una taza. Manzanilla, dijo. Ella la observó como si fuera veneno, y ese silencio fue su decisión. Tenía que escapar. Por la tarde, fingiendo una visita a sus padres, preparó una maleta pequeña, ropa, documentos, ecografías, lo imprescindible. Antes de irse escondió la taza de té que él había dejado enfriándose. Más tarde la enviaría a analizar. Necesitaba saber qué pretendía darle. Solo había un objetivo: salvar a su bebé. Cuando llegó a casa de sus padres, en el interior de Jalisco, Sara abrió la puerta antes de que Claudia pudiera decir una palabra. Bastó un abrazo, uno, y se rompió. Entre sollozos, temblorosa, empezó a contar la verdad. Su madre la escuchó sin interrumpir, sin parpadear, sin perderla de vista ni un segundo, porque entendió que su hija había escapado, por la vida de dos,
y mientras narraba cada detalle, algo empezó a arderle por dentro, un calor oscuro, espeso, la rabia, despertándose. Y entonces ocurrió ese momento absurdo en el que la realidad se vuelve simbólica. El miedo olía a café recién hecho. Fue justo después de escuchar a su padre pronunciar, con una calma tan antinatural que cortaba el aire: ese hombre intentó quitarle la vida a mi nieto. Rubén, siempre el equilibrio de la casa, permanecía hundido en el sillón, rígido, con los puños tan apretados que los nudillos parecían de mármol. No gritó, no dijo improperios, no golpeó nada, pero la tensión que irradiaba electrificó la habitación. Claudia vio en él algo que nunca había visto: un hombre pacífico conteniendo una tormenta. A la mañana siguiente, aún con el temblor en los músculos, la familia se dirigió al abogado que siempre había llevado sus asuntos. Claudia apenas podía sostener el bolígrafo, pero firmó igual: denuncia penal, solicitud de protección, inicio del divorcio. A esas alturas, su historia ya no pertenecía al terreno del dolor amoroso, sino al de la supervivencia más básica. Mario, en vez de hundirse en la vergüenza, eligió la furia como respuesta. Los mensajes empezaron a caer uno detrás de otro, como disparos enviados desde un móvil. El niño es un error. Me hundiste la vida. Ese bebé no es mío. El mismo hombre que un día le prometió ser su refugio, ahora trataba de convertirla en enemigo. Claudia, pese al miedo, se mantuvo en pie. El té estaba en análisis, los audios ocultos asegurados, el abogado preparando cada documento con precisión quirúrgica. Mientras tanto, dentro de ella, Alejandro, el nombre que eligió porque significaba protector, seguía creciendo, firme, potente, como si cada patadita fuera una declaración. Aquí estoy. Los días en casa de sus padres le daban espacio para respirar, pero no tranquilidad. Cerraba puertas 2 veces. Dormía abrazada al móvil. Se detenía cada vez que el viento movía una rama fuera de lugar. Mario estaba lejos, pero la amenaza seguía viva, como una sombra que no sabía morir. Cuando llegó el informe del laboratorio, el corazón se le vació de golpe. Altísimas dosis de sustancias abortivas, toxinas completamente incompatibles con un embarazo. Era una confirmación brutal. No había accidente, había intención. Ese informe pasó directo al expediente judicial. Pero para Claudia fue una revelación más profunda. La batalla que tenía enfrente no sería solo legal, sería emocional, invasiva, psicológicamente devastadora. Los mensajes de Mario empezaron a mutar con una rapidez inquietante. Un día, palabras supuestamente cariñosas. Al siguiente, manipulación camuflada. Luego insultos escupidos con rabia. Y finalmente, amenazas que helaban la sangre. Si ese crío nace, te lo quito. No tienes idea de quién soy. Me las vas a pagar. Cada frase era un golpe, pero ninguno la dejaba en el suelo. Sara se convirtió en su guardiana. Dormía en la misma habitación, le acompañaba a cada cita, revisaba papeles como si fueran armas. Rubén, silencioso y sólido, empezó a reforzar la casa como si anticipara un asalto. Cámaras nuevas, cerraduras dobles, vecinos avisados. Claudia, aún así, conocía una soledad que nadie podía tocar. Cargaba a un niño creado entre mentiras, pero también entre una esperanza feroz. Un bebé cuya historia estaba manchada antes de nacer, y que ella estaba decidida a limpiar cueste lo que cueste. En las noches más oscuras, cuando lloraba bajito para no inquietar a sus padres, el niño se movía dentro de ella, golpecitos suaves, ritmos diminutos. Su forma de decir: «No me sueltes, mamá». El tiempo avanzó como un río imparable. La barriga creció, la furia de Mario también. Hasta que, un mes antes del parto, llegó el último intento. Mario apareció en la entrada de la casa familiar. Claudia no lo vio. Rubén se plantó frente a él como un muro que nadie podía mover. Mario gritaba, exigía entrar, reclamaba sus derechos, amenazaba con registrar al niño,
Hablaba de custodia. Su voz era puro veneno. Solo retrocedió cuando Sara, sin temblarle la mano, levantó el teléfono y dijo: «Voy a llamar a la policía. Ahora». Una semana después, el cuerpo de Claudia decidió que ya era hora. Entró en labor de parto en plena madrugada. Una noche cortante, con un frío que mordía la piel. El hospital quedaba lejos. Cada contracción era un latigazo. Cada suspiro mezclaba dolor y fuerza. Sara le apretaba la mano como si quisiera sostenerla al mundo. Rubén conducía con los ojos empañados y la determinación absoluta de no fallar. A las 3:14 de la madrugada, Alejandro irrumpió en el mundo. Un llanto potente, un cuerpo tibio, vida pura. En ese primer grito, Claudia sintió algo que no esperaba: la primera victoria de toda su existencia. Imagínate sostener al ser que más amas, mientras el hombre que intentó borrarlo sigue respirando en algún lugar. Esa frase la acompañó mientras le colocaban al bebé sobre el pecho. Alejandro era eso, un milagro con cicatrices ajenas, un renacer, un recordatorio de que ella había resistido. Cuando su hijo tocó su piel, una lágrima resbaló y cayó sobre su frente diminuta. No era solo alivio. Era una forma de limpiar, con ese llanto, todo lo que había vivido. En ese instante dejó de ser la mujer rota que había huido en silencio. Ese segundo la convirtió en madre. Y una madre, si hace falta, pelea hasta con las manos vacías. Los días siguientes fueron una mezcla de desvelo, pañales y primeras sonrisas. Dolores nuevos y fortalezas nuevas. El divorcio avanzaba. La custodia total estaba casi asegurada. Claudia, rodeada de su abogado y sus padres, caminaba firme. Creía ingenuamente que lo más duro ya estaba atrás. Pero el destino todavía no había jugado su carta más cruel con Mario. Una enfermedad autoinmune, rara, voraz, silenciosa. Empezó a devorarlo desde dentro. El diagnóstico llegó sin adornos, frío como un recibo. Su cuerpo estaba fallando, y el tratamiento serio requería células madre compatibles. El padre no servía. La madre había fallecido. No existían hermanos. Solo quedaba un cuerpo compatible: Alejandro. Cuando Mario lo supo, no llamó para suplicar perdón. No mostró arrepentimiento. No buscó redención. Ordenó. Los mensajes llegaron con esa frialdad suya que siempre escondía violencia. Trae al niño a hacerse las pruebas. Me lo debes. Es lo mínimo que puedes hacer por mí. Y cuando Claudia guardó silencio, él eligió su arma favorita: la ley. Demandó. Exigió que Alejandro, un bebé aún con olor a leche, fuera sometido a estudios invasivos y extracción de material para salvar su vida. Se presentó como un padre heroico, un hombre enfermo con derecho a vivir. Pero Claudia ya no era aquella mujer que temblaba en el pasillo aquella madrugada. Era otra. Llegó al tribunal con un dossier que hablaba por ella: el té analizado, los audios de la llamada mortal, las amenazas escritas, la cronología del horror. Pidió una sola cosa: que vieran quién era realmente Mario. La fecha del juicio quedó fijada. El día señalado, Claudia entró en la sala con Alejandro en brazos. Él dormía, ajeno a la guerra que lo rodeaba, con un carrito listo por si lo necesitaba. Detrás iban Rubén y Sara, erguidos, sólidos, como un par de columnas sosteniendo un templo. El abogado, impecable, llevaba cada prueba ordenada con precisión quirúrgica. Mario ya estaba sentado, más delgado, más pálido. El traje le quedaba grande, como si la enfermedad le hubiese arrancado incluso la soberbia del cuerpo. Pero los ojos seguían siendo los mismos, altivos, arrogantes, convencidos de que el mundo le debía algo. A su lado estaba Rubena, perfectamente maquillada, vestida con ropa cara, fingiendo ser la compañera que lo apoyaba en la tormenta. En sus ojos no había amor, había miedo. La sala parecía helada, pero el frío que recorrió la espalda de Claudia no venía del aire acondicionado, sino de tenerlo enfrente, vivo, respirando, pidiendo usar a su hijo para salvarse.
El juez, un hombre de unos 50, voz calmada, gesto severo, pidió silencio. La sesión comenzó. Los abogados de Mario tomaron la palabra. Hablaron de esperanza, de derecho a la vida, de obligación moral. Lo pintaron como un héroe trágico, un padre al borde de la muerte que solo quería una oportunidad. Mi representado solo desea vivir, concluyó su abogado, mirando al juez. Y ese niño es su única posibilidad. La señora Claudia se la niega movida únicamente por rencor. En ese momento, todas las miradas giraron hacia ella. Claudia inhaló despacio. Mantuvo la expresión serena, aunque el corazón le martilleaba como si quisiera romperle las costillas. Sabía perfectamente qué estaba pasando en esas miradas ajenas. ¿No estará exagerando? ¿No debería ayudar un poco? ¿No es muy dura para ser madre? Entonces llegó su turno. El abogado de Claudia se puso de pie con una quietud que, en vez de suavidad, transmitía tensión pura. No alzó la voz. No teatralizó nada. Simplemente apoyó ambas manos en el estrado y miró al juez como quien va a destapar un secreto que cambiará la sala entera. Su señoría, dijo con calma afilada, lo que va a escuchar hoy no es una discusión de pareja, ni un desacuerdo entre exesposos. Lo que aquí se juzga es algo infinitamente más grave. La seguridad de un bebé que estuvo a punto de morir antes de respirar aire por primera vez. Un murmullo atravesó el tribunal. El abogado esperó, como si dejara que la gravedad cayera sola, y añadió: hoy escuchará la verdad, y cuando la escuche, comprenderá por qué esta madre protege a su hijo incluso con la propia vida, y por qué se niega a permitir que lo traten como si fuera un recurso médico, un objeto disponible. En ese instante, con todos clavados en ella, Claudia sintió algo nuevo. Ya no estaba escapando. Ahora era ella quien acorralaba a Mario. Creí que ya nada podía golpearme, hasta que volvió a sonar su voz, y me devolvió a la noche más oscura de mi vida. La sala quedó congelada. Las luces se atenuaron ligeramente, y el audio comenzó. La grabación de aquella madrugada, la misma que había provocado su huida, llenó la sala como un fantasma volviendo a reclamar su espacio. La voz de Mario sonó nítida, fría, calculada. Mañana le doy el té. La mezcla ya está lista. Va a parecer natural. Va a perder al niño. Y punto. Cada frase aparecía en las pantallas, como confesiones arrancadas del infierno. Varias personas se cubrieron la boca. Nadie respiró. A un lado, Rubena bajó la mirada como si el suelo quisiera tragársela de puro miedo. Mario giró el rostro, intentando huir de su propia voz, pero no había escape posible. Luego vinieron los mensajes, los insultos, el desprecio por el bebé, las amenazas envueltas en rabia. Ese niño es un error. Si nace te lo quito. Estás arruinándome. El juez seguía inmóvil, pero su mirada endurecida decía lo que la sala entera ya intuía. No había amor, no había desesperación, había premeditación, había violencia pura. Entonces llamaron a Claudia. Se levantó sin prisa. No lloraba, no titubeaba, pero su voz tenía la fuerza de quien aprendió a levantarse sola. Cuando supe que estaba embarazada, empezó. Pensé que la vida por fin me sonreía, pero en cuestión de días, esa felicidad se convirtió en una caída sin freno. El hombre con el que me casé intentó matarme, intentó matar al hijo que llevaba dentro. Hoy no está aquí porque me ame, ni porque se arrepienta. Está aquí porque me necesita. Pero, su señoría, mi hijo no es una cura, no es un sacrificio. No nació para reparar los errores de su padre. Un silencio espeso, pesado, recorrió la sala como un viento helado. Entonces Mario pidió hablar. Le dieron permiso, y comenzó su actuación. Habló de arrepentimiento. Dijo que Rubena lo había manipulado, que había sido un arrebato, que jamás habría llegado tan lejos. Pero su voz sonaba hueca, construida con la misma mentira que había recitado durante años. El juez alzó la mano y anunció un receso. 20 minutos. 20 minutos que pesaron como un año entero.
Cuando todos regresaron, la tensión se podía masticar. El juez respiró hondo y habló con una firmeza que no admitía réplica. A partir de este momento, dijo, cualquier prueba o procedimiento genético queda supeditado exclusivamente a la autorización expresa de la madre. Nadie podrá someter al menor a ningún tratamiento en contra de la voluntad de la señora Claudia. Mientras sea un menor, su protección prevalece por encima de todo. Mario cerró los ojos. Fue un golpe directo, pero aún faltaba el remate. Además, continuó el juez, todas las pruebas presentadas en este tribunal serán remitidas al Ministerio Público para iniciar una investigación penal contra el señor Mario y la señora Rubena. Rubena se puso de pie de golpe, como si el asiento hubiera prendido fuego bajo ella. Ni miró a nadie, ni respiró. Simplemente salió. Mario, en cambio, se desmoronó. No por la enfermedad, no por el juicio, sino por algo más devastador. Por fin había quedado expuesto. Claudia no levantó los brazos ni sonrió. Solo dejó que el aire entrara en su cuerpo. Por primera vez en meses. Respiró sin miedo. Pero la historia no había terminado. 2 semanas después, un golpecito sonó en la puerta de la casa de sus padres. Sara abrió y se quedó helada. Rubena estaba allí, ojeras moradas, pestañas empastadas por el rímel corrido, la respiración hecha trizas. Sara estuvo a punto de cerrarle, pero Claudia apareció detrás, tranquila, erguida, protegida por una fuerza nueva. «Necesito hablar contigo», soltó Rubena, como si la voz le pesara. «No espero que me creas, pero tengo que decirlo». Entró, se sentó, y una verdad empezó a escapar de ella como agua de una presa rota. «Yo tampoco sabía que Mario llegaría tan lejos», susurró mirando al suelo. «Al principio pensé que exagerabas, luego creí que era paranoia. Él me repitió una y otra vez que tú eras el problema, que él solo quería paz. Pero ayer descubrí que me llevaba engañando meses, con una amiga mía, con mi amiga». Claudia la observaba sin odio, sin compasión, solo con esa tensión fría que tienen quienes ya no temen. «Hay algo más», continuó Rubena, sacando una USB de su bolso como quien entrega un arma. «Aquí están las pruebas, correos, mensajes, grabaciones. Mario no solo quería que perdieras al bebé, también quería que tú murieras, que murierais las dos. Está todo aquí». Un escalofrío bajó por la columna de Claudia, fino y helado. «No busco que me perdones», dijo Rubena. «Solo haz con esto lo que tengas que hacer. Él me destrozó también». Y se marchó, sin pedir nada, sin esperar nada. Desapareció. Esa misma noche, Claudia, Rubén y el abogado se presentaron en la comisaría. Entregaron la USB, declararon, y aguardaron mientras los agentes escuchaban. Lo que salió de los altavoces fue aún peor que las sospechas. Conversaciones entre Mario y un tal Sergio. Frases que parecían sacadas de un contrato de muerte. «Podemos deshacernos de los dos de una vez. Hay que cerrar esto antes de que crezca». Cuando el audio terminó, el comandante levantó la vista, serio, y dijo: «Señora, esto ya no es un intento de aborto, esto es un intento de homicidio doble». Y ahí la historia giró. No a favor de Mario, no a su ritmo, sino contra él. Creí que ya había escuchado lo peor, hasta que su voz volvió a sonar, y comprendí que no quería borrar a mi hijo, quería borrarme a mí también. Las nuevas grabaciones fueron como veneno puro. La voz de Mario no dudaba, no temblaba. Era el tono de alguien que da órdenes. «Si la infusión no funciona, tenemos plan B. Ella no puede tener ese bebé, Sergio. Ya sabes lo que toca. Las dos deben desaparecer». No era un error. No era una locura momentánea. Era un plan completo. La fiscalía pasó de caminar a correr. En cuestión de semanas, Mario fue imputado por intento de homicidio agravado contra Claudia, embarazada, y contra el bebé. La defensa intentó maquillarlo todo. Está enfermo, está frágil, está emocionalmente inestable. Pero los audios no mostraban fragilidad, mostraban cálculo, frialdad quirúrgica, peligro.
Claudia dejó de hablar. Ya no era necesario. Las pruebas hablaban por ella con una fuerza devastadora. Mientras el proceso avanzaba, Mario se apagaba. Lo ingresaron en una clínica privada. Máquinas rodeando su cama. Oxígeno, sondas. Un cuerpo que ya no respondía. Rubena desapareció del mapa. Nadie más lo visitaba. El hombre que siempre quiso controlarlo todo. Acabó rodeado de nada. Del otro lado, la vida florecía. Alejandro cumplió 1 año. Vivaz, curioso, con los ojos amplios y oscuros de Claudia. Cada carcajada suya era una victoria silenciosa. Cada paso inseguro parecía decir, estoy vivo, y seguimos aquí. Pero el destino guardaba un último giro. A mediados de octubre llegó una carta judicial. Mario había redactado un testamento. Contra toda lógica, contra toda historia, contra todo horror. Había nombrado a Alejandro heredero absoluto. Todo, propiedades, vehículos, inversiones, cuentas. La abogada de Mario alegó que era su manera de reparar el daño. Claudia entendió la verdad inmediatamente. No era reparación, era miedo. Era su último intento de seguir existiendo a través de alguien. Aún así, Claudia aceptó la herencia, no por él, sino por justicia. Ese patrimonio pertenecía al niño al que él intentó borrar antes de nacer. Mario cayó en picado, dejó de hablar, dejó de reaccionar. Pasaba las horas mirando el techo, inmóvil, como si esperara un perdón que jamás iba a llegar. Una noche su corazón se detuvo. Lo revivieron. A la madrugada siguiente volvió a pararse. Esta vez, nadie pudo traerlo de vuelta. Mario murió rodeado de silencio, sin una mano que lo sostuviera, sin una despedida sincera, sin una lágrima verdadera. Mientras tanto, en otra casa muy lejos de ahí, Claudia estaba sentada en la cama leyendo un cuento a Alejandro. Cuando le avisaron, simplemente cerró el libro, besó la frente de su hijo y dijo, casi como un suspiro, ya está, terminó. El funeral fue prácticamente un trámite. 3 asistentes, un sacerdote aburrido, una caja de madera. Silencio. No hubo homenajes, no hubo historias bonitas, ni siquiera hubo recuerdos. El hombre que quiso manejar la vida de todos, no tuvo poder para controlar su propia salida del mundo. Con su muerte, el proceso penal quedó extinguido. El testamento empezó a ejecutarse. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Claudia sintió que podía respirar sin esperar un golpe después. Vendió las propiedades, liquidó bienes y creó un fondo de estudios para Alejandro. Pero no se detuvo ahí. Ese dinero, ese que tenía un origen tan oscuro, debía transformarse en algo que contrapesara la historia que lo había generado. Fundó una organización, una casa segura, un lugar donde entrar sin miedo. La llamó La Vida. Al principio fue un proyecto familiar, una habitación adaptada, un escritorio viejo, recursos contados. Pero la necesidad era tan urgente, tan cruda, tan inmensa, que aquello creció más rápido de lo que nadie imaginó. Claudia empezó a escuchar historias, a acompañar duelos, a sostener temblores, a explicar con su propia cicatriz en la voz que sí se puede salir, que sí se puede empezar otra vez. La misma mujer que un día lloró encerrada en un baño convencida de que no vería otro amanecer, ahora enseñaba a otras cómo pelear por el suyo. Porque el tiempo, cuando se abraza la vida, hace una cosa extraña, convierte heridas en brújulas y dolor en dirección. Y Claudia acababa de encontrar la suya. Nunca pensé que esta voz que un día se quebró por miedo, terminaría llenando auditorios enteros. Su historia se propagó como fuego sobre pasto seco. Lo que empezó con una plática pequeña en una escuelita rural, terminó abriendo puertas en radios, universidades, centros comunitarios. No hablaba como experta, no hablaba como víctima, hablaba como alguien que sobrevivió. Esa autenticidad la volvió un símbolo, no de tragedia, de resistencia. La ONG comenzó a recibir mujeres de todas partes. Algunas llegaban con miedo,
otras con rabia, otras con vergüenza, la mayoría con el corazón hecho pedazos, y casi todas se marchaban con algo que no sabían que podían recuperar: fuerza, dirección, esperanza. Alejandro, mientras tanto, se convertía en el corazón del proyecto sin entenderlo. El niño que un día quisieron borrar, ahora era el motivo por el que tantas mujeres volvían a existir. Su cuarto estaba lleno de colores, cuentos y dibujos. Rubén y Sara, ya mayores, se desvivían por acompañarlo. Sus primeras palabras, su forma torpe de correr, sus carcajadas. Alejandro era luz pura, con los ojos grandes y despiertos de Claudia. Una noche, mientras lo arropaba, ella murmuró: «Nuestro único villano real fue el pasado, cariño, y lo vencimos». Cuando él empezó a preguntar por su padre, Claudia eligió un camino difícil: la verdad, pero servida a tragos pequeños, suaves, seguros. Le contó que su padre tomó decisiones horribles, que lastimó mucho, que dejó heridas profundas, pero que también, sin quererlo, dejó algo valioso: la posibilidad de que Alejandro construyera algo mejor con lo que quedaba. Él creció entendiendo que la familia no es quien te da la vida, sino quien la sostiene contigo. Un día de primavera sonó el teléfono. Una invitación inesperada. Querían que Claudia hablara en un congreso internacional sobre derechos de las mujeres en Ciudad de México. El auditorio estaría a reventar. Activistas, periodistas, estudiantes, mujeres que buscaban una verdad sin adornos. Por primera vez, su historia estaba a punto de cruzar fronteras. Claudia subió al escenario de la mano de Alejandro. Él tenía 6 años, la mirada despierta y un saco azul enorme que le colgaba de los hombros, como si quisiera crecer más rápido, para que le quedara bien. Cuando le pasaron el micrófono, el auditorio entero contuvo la respiración. Cientos de rostros, luces cálidas, cámaras listas. Pero Claudia solo veía una cosa: a su hijo en primera fila, balanceando los pies, mirándola como si ella fuera invencible. Respiró hondo y habló. «Me llamo Claudia», dijo con una voz que no tembló ni un milímetro. «Sobreviví a un intento de feminicidio. Mi exmarido intentó matarme con un té envenenado para borrar la doble vida que llevaba. También quiso matar a mi hijo antes de nacer. Pero estamos aquí. Y hoy puedo asegurar que el dolor no decide quién eres. Lo decide lo que haces después del dolor». El público se puso de pie. El aplauso fue un oleaje que casi la desbordó. Alejandro sonreía desde su asiento, orgulloso, con ese brillo limpio que solo tienen los niños que saben que su madre ha derrotado monstruos reales. En aquel instante, Claudia dejó de ser la mujer que escapó de una pesadilla. Se transformó en un faro para quienes aún buscaban la salida. Su historia, que comenzó como un susurro de ilusión, que se torció en veneno, traición y noches de frío mortal, llegaba por fin al lugar donde debía terminar, en un comienzo completamente nuevo. Desde entonces, entendió que su vida sería eso: comenzar una y otra vez, sin miedo. Jamás imaginé que mi voz, la misma que un día apenas pude usar para pedir auxilio, llenaría auditorios enteros. Lo que empezó como una entrevista tímida en una radio de pueblo, se convirtió en un movimiento imparable. Claudia comenzó a hablar en escuelas, hospitales, centros comunitarios, foros, universidades. No usaba tecnicismos, no maquillaba nada. Mostraba sus cicatrices como quien muestra un mapa. Así entré, así salí, así sigo viva. Esa honestidad la convirtió en un símbolo, no de tragedia, de resistencia. Ella nunca permitió que la presentaran como víctima. Repetía siempre la misma frase: «Soy sobreviviente». Ese matiz cambió la forma en que el mundo la escuchaba. Mujeres de todas las edades comenzaron a buscar la ONG La Vida. Llegaban temblando, exhaustas, avergonzadas, pero casi todas se marchaban con algo inesperado: fuerza, esperanza, un plan para levantarse. Alejandro, el bebé a quien un día quisieron arrancar del mundo,
Se convirtió sin saberlo en el motivo por el que tantas mujeres estaban logrando salvarse. El niño creció rodeado de cariño. Su cuarto era una galaxia de colores: cuentos, dibujos, juguetes, fotos con Rubén y Sara. Sus abuelos celebraban cada nuevo logro: las primeras palabras, los pasos torpes, las risas interminables. Alejandro era un curioso incansable, obsesionado con los superhéroes. Y una noche, mientras Claudia lo arropaba, le susurró: «El único villano que conocimos fue el pasado, hijo, y ya lo vencimos». Cuando él empezó a preguntar por su padre, Claudia eligió el camino más valiente: la verdad. Una verdad pequeña, administrada como medicina. Su padre había tomado decisiones terribles, había hecho daño, había sembrado miedo, pero aún así había dejado algo útil: la posibilidad de que Alejandro creciera sin repetir errores. El niño aprendió que familia no es quien te engendra, sino quien te sostiene. Y entonces llegó la llamada: primavera, ventanas abiertas, luz suave, una invitación inesperada. Querían que Claudia hablara en un congreso internacional en Ciudad de México. El salón estaría lleno: activistas, líderes sociales, periodistas, estudiantes, personas que buscaban una historia real, sin adornos, sin filtros. Así que subió al escenario tomada de la mano de Alejandro, con aquel saco azul demasiado grande, mientras el mundo entero se preparaba para escuchar la voz de una mujer que había sobrevivido a lo imposible. Claudia habló. El público se levantó. Alejandro la miró como si ella fuera de verdad su superhéroe. Y en ese instante, su historia, hecha de luz, de oscuridad, de supervivencia, se convirtió en lo que siempre debió ser: un nuevo comienzo. Y así vivía ahora, creando comienzos, uno tras otro,